¿no? El comodín de... No puede ser que cada vez que te equivocas o que es un gol, que lo asumas como un fracaso. Y más en goles concretos, que todos valen uno. Y en cambio, pues si te meten una vaselina o te meten una rosca o un gol que la has tocado pero te ha pegado en la cabeza y ha entrado, pues eso son a veces situaciones que hay porteros que se vienen abajo y tu pensamiento tiene que ser siempre la siguiente es mía. Tú en ningún caso puedes estar pensando en que eres culpable de nada. O sea, un portero en el momento que piense durante una décima de segundo en la pista que es culpable de algo, tiene un problema. Claro, o sea que... Porque tú tienes que ser una referencia y tú tienes que estar siempre muy centrado en el balón siguiente. Y claro, es que hay muchos goles, entonces no puedes asumir que esos goles también los puedes haber parado. Pues evidentemente algunos sí, pero también algunas de las que paras te las has jugado saltando y tratando de ocupar un espacio y te ha pegado, que es un acierto, pero claro, que sí, has tenido la misma suerte que a veces te falta, ¿no? Claro, o sea que... Entonces, bueno. Sí, yo por ejemplo, lo que veo clave en un portero es el control emocional, lo que está hablando Iki, lo que estamos diciendo de las diferentes emociones en acciones muy rápidas. En fútbol, en un córner, puedes sacarla bien, el disparo siguiente hay un rechace malo, tú no la paras bien, entonces saber tener una estabilidad para un portero es clave. Voy y sigo con los entrenadores. ¿Se le da esa estabilidad al portero? ¿Incluso se les enseña a tener ese control emocional? ¿O pensamos que como un portero es portero, tiene que saber que si le meten gol, lo primero que tiene que hacer es coger el gol de la red y decir, venga, a atacar? Pero claro, no nos quedamos en que hay que enseñarles, hay que decirles que no es un fracaso, como he dicho, que un gol no es un fracaso, es una consecuencia del juego, que no depende exclusivamente de ti. Entonces ahí el control emocional me parece clave. Y luego el factor anímico. Podemos ver ejemplos como Keylor Navas, que es del Real Madrid, que siempre está expuesto a críticas. Sí, sí. En el momento que la prensa empieza a dudar, que se crea como una pequeña idea de que está mal, es que le salen 8 partidos malísimos. O sea que la influencia es grande, ¿no? En el portero quizá más que en cualquier otra posición. Y además en fútbol yo creo que tiene que ser hasta más complicado a veces que en otros deportes, que en balonmano, sí, en este caso, porque en fútbol sí que la ventaja de que reciben menos balonazos es la desventaja a nivel psicológico. Claro. Que sabes que la próxima acción importante puede pasar dentro de 2 jornadas, ¿no? Sí, es que al final un gol en balonmano a veces puede no suponer nada, porque tu equipo mete 27 y a ti te meten 25. Pero un gol en fútbol a veces es el 1-0 y estar encerrados atrás y que tú pegues 3 postes y has perdido el partido. Y si ese gol es una cantada de un central, claro, un portero, es que vamos... Claro, y si ese gol es en propia o es un portero o es no sé qué, pues claro, evidentemente es un problema. 4 lanzamientos en un partido, como tengan tus fallos, el partido se ha ido al garete. Pero es importante que el equipo arrope a ese portero, además, y el entrenador, pues enseñarle. Al final son valores que no se aprenden por observar, sino hay que trabajarlos, enseñarles cómo tienen que responder, cómo tienen que comportarse. A partir de ahí tendremos un buen portero, no tenemos un portero más. Y en fútbol además, por ejemplo, comparten zona, pero en balonmano a veces esa exposición es muy alta porque tú de hecho tienes una zona en la que solo puedes jugar tú. Tú, el portero de balonmano, tiene un área de 6 metros en el que no puede entrar nadie, que está totalmente solo, expuesto, con una camiseta diferente y que le ve todo el mundo. Claro, sí, porque claro. En fútbol al final, yo qué sé, puede que sea una cantada, pero es que igual lo ves al rato cuando lo veas en la tele a cámara lenta. Pero en balonmano, o sea, la va a ver todo el mundo. Y todo el mundo te está observando cuando haces eso. Sí, Entonces, sí, a veces... cual estás totalmente observado. Sí, claro. Y entonces creo que a veces en balonmano hay que tener la cabeza muy fría en ese tipo de situaciones. Porque al final incluso... al parar 2 balones complicados te mete al equipo en el partido y es lo contrario, ¿no? A veces encajar un gol también hace que el equipo se desconecte, entonces necesitas parar la siguiente cuanto antes. Es un vaivén de emociones. Y un ejemplo que veo cuando hablamos de la inteligencia emocional o esas cosas diferentes que tienen que tener los porteros es cuando observamos que hay porteros de una elevada edad. De que porque en rendimiento se pueden tener porteros de 40 años, porque llegan a esa altura al mismo nivel que los compañeros. Pues yo creo que una gran importancia es esto, el saber estar, el saber responder, la inteligencia emocional. Y que luego tienen que tener... no es tan importante como en otras posiciones, claro. No digo que no sea importante, porque yo vengo de lo físico y tiene que ser muy importante, pero sí que te mantiene. En balonmano hay gente que para por inteligencia, porque sabe que el balón va a ir ahí.
y enfrente de un chico de 18 años que se va a comer el mundo, pero tienes un portero de 44 años como hay y te la para. Entonces, es una buena... mucha estadística, como hablamos el otro día. Sí. Se ha estudiado mucho a los rivales, o conoce la experiencia, Claro. ¿no? Y sobre todo, ahí entra, hablaremos más tarde, supongo, pero entra el entrenamiento, la tendencia de entrenamiento actual o la carencia de este entrenamiento que antes te hacía tener rendimiento a estas edades. O sea, antiguamente era el portero cuanto mayor mejor. ¿Por qué? Pues simple, pues porque ha estado más veces en ese lugar, ha recibido más lanzamientos, en situación real, está más entrenado que uno joven. Actualmente, por suerte, se adapta el entrenamiento a que el portero esté expuesto en condiciones reales durante mucho tiempo y a veces... que el portero es alguien más Claro, de formación, no como uno... Y es parte del equipo, porque durante mucho tiempo creo que el portero ha sido... entrenamiento de porteros. No, hay un entrenador de porteros que te tiene ahí al margen y hace contigo ejercicios que están bien, que no estoy diciendo que no se tengan que hacer. Claro. Pero todo era al margen del equipo. Entonces luego el portero rendía, pero los condicionantes que vienen de la interacción con sus compañeros o la interacción con el juego real no se entrenaban. Entonces el portero cuanto mayor era mejor. ¿Por qué? Pues porque estaba más entrenado en situación real, había jugado más partidos. O sea, así de fácil. Eso ahora no pasa. Claro, ahora no pasa. Y bueno, quizá no, a lo mejor no, pero una cosa que os quería preguntar es precisamente esa mayor edad general que había anteriormente, puede que diera más liderazgo, más respeto a los jugadores, porque al final el portero en fútbol, por ejemplo, se ve claramente que es un líder en la defensa, es decir, notas como está gritando constantemente al resto de compañeros. Y claro, yo me imagino cuando salió De Gea, ¿no? Y que chavalillo tiene que empezar a gritar allí a gente que saca 7, 8 años, como cuando yo me puse a entrenar a chavales, a gente mayor que yo, y dices... Fíjate la situación de Gea, ahora que sacas De Gea y que estamos hablando justo del tema emocional. De Gea, si no recuerdo mal, era un jugador que llega al primer equipo Atlético de Madrid después de no haber tenido ficha en el filial. Le habían dicho que se tenía que ir y decidió quedarse como tercer portero sin ficha y se lesionaron los 4 que tenía delante. Tanto los 2 del primer equipo como los 2 del filial, hubo que hacerle ficha, y estamos hablando del portero titular de la selección española, que era el descarte del Atlético de Madrid B. Y fue él el que, por cabezonería, dijo, yo valgo y me quedo aquí. Y en cuestión de 3 meses resulta que las lesiones le dieron la razón. Podríamos estar hablando de que De Gea hubiera dejado de jugar o estuviera jugando en un equipo de segunda B o de tercera, como tantos canteranos de estos grandes. Y en cambio estamos hablando de que el portero titular de la selección española hace, pues no sé, pero un tiempo no mayor a 5 o 6 años, cuando debuta en el primer equipo de Atleti, igual menos, no lo recuerdo exactamente, y viene de ahí, o sea, viene, pues fíjate que dureza mental. Hemos hablado que el debut de un portero es mucho más fuerte que el debut de cualquier otra posición, creo, porque al final el portero se va a ver más el error, y tienes que ser un líder en la defensa con tus compañeros. Y bueno, pues no dejas de ser un chaval y estarás con gente que ya lleva mucho tiempo ahí. Sí, claro. Y es difícil darle una voz a un jugador que claro, que igual es que ha ganado todo ya en su vida. Claro, y tú llegas y dices, no, ponte más a la derecha, claro, o tápame bien ahí que... Claro. Pero también pienso que como portero al final te implicas porque sabes que al que se van a fijar es en ti. Es decir, no, si el defensa no estaba en su sitio, nadie va a decir, no, es que el defensa no estaba en su sitio. O sea, te va a caer a ti, ¿no? Como portero. Digo, cuando estabas de portero nadie va a decir, oye, es que no cortaron, los defensas no hicieron lo que tenían que hacer. No, es cantado. El gol es tuyo. Además, lo de los porteros, el liderazgo, es verdad, es que cuanto más años tienes, más experiencia tienes. Y actualmente los porteros suelen ser los que más llegan a una edad elevada. Y otra cosa que yo veo importante es lo que puede llegar a ver un portero. Siempre lo hemos dicho que un portero tiene mucha más visión que cualquier jugador, porque ve todo el campo. Su posición es la última, el metro donde se empieza a contar el campo. Entonces eso le da un poder de ir dando información a los jugadores, a los compañeros, de oye, sal, oye, no salgas, fuera, la línea, la lanzamos, tapa, corre. Entonces, poco a poco, pensamos que el portero es el jugador ese esquinado que no le hacemos caso, pero vamos descubriendo que tiene unas características claves para cualquier equipo o deporte. Y fútbol, volvemos a lo mismo. Vemos constantemente que son los porteros los que trazan la línea fuera juego de fuera, dando instrucciones. Claro, incluso ven todo el campo. Incluso en balonmano son los primeros que inician la fase ofensiva, que dan pases de contraataque que son goles rápidos. O sea, si nos metemos a hablar como hoy el tema de porteros, sacamos un libro grande de todas las funciones y
y características que tienen. Sí, al final es una posición privilegiada, porque estás viendo desde detrás de la portería. Tú, a la hora de coordinar la defensa, estás viendo todos los puestos de defensa, sabes dónde está un espacio, dónde está otro, ves antes que muchos jugadores si hay una situación de, pues yo qué sé, de circulación, de transformación, un jugador que se mueve sorpresivamente. Tú eso todo lo estás viendo desde 6 metros más atrás, entonces eres capaz de darle esa información. Por eso muchas veces vemos al portero balonmano dando esas órdenes, y después tú también estás viendo el ataque desde detrás. Entonces a veces pues hay ese feedback. A veces el portero, pues cuando el equipo baja a defender, les hace un comentario de fijaros que había espacio en el otro lado, un pase más, son situaciones que él está viendo de manera privilegiada. De hecho, hay deportes donde cada vez más se está trabajando con cámaras desde esa posición, ¿no? Claro, porque es precisamente desde... Sí, bueno, hiciste una prueba, claro. Con... Sí, yo la he utilizado también. Yo la he utilizado, y de hecho a veces cuando voy a hacer algo de scouting, yo en primera persona a ver un vídeo, muchas veces, o sea, a ver un equipo, muchas veces me pongo detrás de la portería y grabo la coordinación defensiva o grabo los movimientos tácticos desde ahí, y no el vídeo habitual desde el centro del campo, que es el que se suele ver, ¿no? Y hay muchos deportes que ya es que, bueno, de hecho, pues yo que sé, también voleibol, por ejemplo, y no hay portero, pero quiero decir que la visión de fondo es importante, porque tú estás viendo todo, no sé, creo que ves todo a la vez, no tienes que focalizarte en una zona. Igual engaña menos también las distancias. Claro, sí, en baloncesto, por ejemplo, cuando haces la típica defensa 2-3 y pones al center, a la persona que está ahí, que suele colocar ahí, yo siempre lo he marcado un poco diciendo, tú eres como el portero, es decir, tienes que ser el líder en la defensa, es decir, tú eres el que tienes que estar pendiente de si la gente está saliendo o no a puntear los tiros, y si la defensa se está balanceando bien o no. No es un portero, pero bueno, eres el portero del área, es decir, se suele poner ahí al jugador que más taponador y demás, y además que tiene que tener la visión suficiente para que, si sus compañeros no están bien colocados, colocarles, porque tú desde el banquillo te va a costar mucho más que a ella. Aparte que es muy bueno que haya como un líder, ¿no? En ese momento que tú eres encargado de decir a quién está en su sitio y quién no. Ahora, estamos hablando de esto de la visión, cada vez salen más entrenadores que utilizan grúas en los entrenamientos, graban los entrenamientos desde una posición elevada, o ellos mismos suben. De los primeros que hicieron esto fueron Luis Enrique en el Celta de Vigo. Era loco, ¿de qué hace este tío? En el Barcelona sigue haciendo, y creo que estos días el Real Madrid ya ha salido con gente, pues eso, a 4 o 5 metros, donde ves el sistema perfecto, donde ves cómo se mueven los jugadores. Bueno, entonces volvemos a reincidir. Esto yo cuando trabajaba con Juanto ya lo hacía Juanto mucho. Fútbol. Claro. Hay psicólogo, tal, gruista, tenemos de todo. Juanto Apezechea, actual entrenador del BTN Itasuna, y yo trabajé con él las temporadas 2008-2009, 2009-2010. Y Juanto, cuando hacíamos situaciones de partido, de situación real de juego, algunos días de entrenamiento, a él le encantaba subir arriba y verlo desde arriba y ver detrás de la portería y ver de un lateral, y tomaba notas, y era, o sea, realmente, pues eso, verlo desde una posición elevada para tener esa visión. Y cómo nos gusta a los tres el tema del scouting, cómo hemos incautado aquí. Que bueno, ya que hemos venido aquí, una prueba que hicimos el año pasado y que está un poco ahí, es un software que tenemos un poco en stand-by, pero que podemos recomendar, un software que no es nuestro, pero que utilizamos. Lo voy a poner en las notas del programa, que es un software que sirve, que lo usaste para poder ver precisamente desde nuestro dispositivo, ver lo que está ocurriendo, poniendo una cámara que sea otro móvil, podemos ver, pues tener una visión que nos interese, que en general tú usabas esta, ¿no? Al final ponías a grabar un móvil en... Sí, es una situación que hemos trabajado tanto en el Guadalajara con Mateo Garralda como en el Veravera con Monse Puche. Hemos trabajado con simplemente pues un dispositivo móvil detrás de la portería, y a la vez trabajando con una tablet al que le llega la información a tiempo real en el banquillo. Entonces poder estar grabando y visualizando otra vez todas las situaciones, o bien defensivas o bien ofensivas, las que decidamos nosotros. Y la verdad es que no estaba previsto, pero hemos caído aquí porque era un tema que, además, como haremos otro día de vídeo que todavía queda, pensaba hablar ahí, pero bueno, ya hablamos de ello. El software nuestro está todavía en desarrollo, pero este otro que utilizamos, que no es completo, por eso vamos a hacer uno nosotros, pero que sirve un poco para hacer una prueba, pues voy a poner un enlace y un pequeño ejemplo de
No sé si puedes pasarme a lo mejor algún vídeo que tengas de lo que se ha Sí, grabado. algo tendré. Y si no, pues nada, solo tenemos que esperar 15 días y tendremos unos nuevos. El 24 estamos entrenando. Estamos o sea a que... tope. Vale.